Conciencia Radio, periodismo e investigación. Porque la información tiene valor. Muchos están enojados. Otros están hasta la Otros abusan de lo que tienen. Y otros ya los conocemos. Se sirven con la cuchara grande. Es tiempo para un nuevo episodio de Hasta en la Cocina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya bienvenidos nuevamente aquí en Hasta en la Cocina. Como siempre les abro las puertas de mi casa para que platiquemos un poquito sobre aquellos temas que me gusta compartir con todos ustedes. Antes de iniciar con el tema, quiero comentarles que estos programas de Hasta en la Cocina, aquellos que son nuevos, son del género de opinión, es decir, no estoy dando noticias, no estoy analizando, únicamente estoy compartiendo mi punto de vista sobre los temas que les expongo. Fíjense que el día de hoy quiero compartirles algo muy importante sobre este proyecto que ha estado impulsando lo que es el gobierno de México, lo que es de parte del señor López Obrador, donde quieren hacer una elección de voto popular para elegir a los magistrados y jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, digo, ¿what? O sea, es el máximo tribunal constitucional de México. Y lo que quieren hacer es de que se dé un voto del electorado para que elijan dentro de estos 4 ámbitos de jueces, desde magistrados y ministros de la Corte Suprema, lo que es el Tribunal Constitucional, lo que es el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Agroambiental. O sea que digo, ¿what? ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué barbaridad! Pero bueno, antes de iniciar con el tema, como siempre, quiero invitarlos a aquellos que son nuevos a que se suscriban al canal, activen la campana, y aquellos que nos están viendo por X, de igual manera, síganos y activen la campana. También quiero invitarlos a aquellas personas que valoran este trabajo de CR, que se suscriben por medio de X, y es una manera de apoyarnos. Por supuesto, van a recibir de manera privada información al respecto, o también pueden apoyarnos por medio aquí de la descripción del video. Vienen cómo nos pueden apoyar por medio de Stripe, una aportación voluntaria. También, que creen, les tengo una buena noticia. Sigue la promoción de unacura.com del 3x2, así que váyanse a unacura.com y conozcan estos 2 suplementos, lo que es el PCI y el Desintox. Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar de lleno sobre esta situación. Les voy a ir explicando poco a poco sobre este tema para que vayan entendiendo el nivel de importancia. Ahorita les voy a exponer lo que es en cuanto a cómo se lleva un proceso para elegir un juez, para elegir un magistrado. O sea, que no es nada más de que llego, voto y ya. No. O sea, aquí quiero que entiendan la gravedad de lo que desean hacer, ¿eh? Se sabe que en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Tribunal Federal de última instancia, y sus miembros son designados por el presidente de la República y ratificados por el Senado. Estos magistrados son nombrados por un periodo de 15 años sin posibilidad de reelección. Por supuesto, cuando se vacía un puesto, el presidente, por supuesto, presenta una terna de 3 candidatos al Senado, y que elige a uno de ellos para ocupar esa vacante. Y para ser elegible, los candidatos deben ser ciudadanos mexicanos mayores de 35 años y con reconocida capacidad moral y profesional. Además, deben cumplir con ciertos requisitos como tener formación jurídica y experiencia en la administración de justicia. Les voy a mencionar, hay 5 puntos muy importantes que se deben cumplir para poder elegir a estos magistrados, a estos jueces, ¿no? El primer punto es el tema presidencial, es decir, el presidente presenta una terna, como les dije, de estos 3 candidatos para que el Senado obviamente se ocupe y seleccione a uno o varios, dependiendo del cargo que vayan a cumplir, ¿no? Obviamente esta vacante va a ser en el tribunal de la primera instancia o en los tribunales colegiados de circuito. Después viene el punto número 2, que es la evaluación de los candidatos. Aquí los candidatos son evaluados por el Consejo de la Judicatura Federal,
que analiza aspectos como su formación jurídica, su experiencia en la administración de justicia, su capacidad moral y profesional, que eso es muy importante. Después viene lo que es la audiencia pública, el punto número 3. Aquí los candidatos participan en una audiencia pública donde pueden exponer lo que son sus ideas y responden preguntas de los senadores. Esta audiencia, por supuesto, es transmitida en vivo para que el público pueda conocer a los candidatos y sus propuestas. Después viene el punto número 4, que es la votación en el Senado. Después de esta audiencia pública, por supuesto, los senadores discuten y votan para seleccionar a uno de los candidatos de la terna presentada por el presidente. Después viene el número 5, que es la ratificación del Senado, donde el candidato elegido por el Senado debe ser ratificado por el Congreso General para que pueda tomar posesión de su cargo en el tribunal de primera instancia o en los tribunales colegiados de circuito. Aquí lo importante a destacar de todo esto es que este proceso que se lleva a cabo busca garantizar la independencia jurídica y sobre todo la imparcialidad en la toma de decisiones de los jueces. Esto es muy importante, la imparcialidad de la toma de decisiones de los jueces, ¿ok? Bueno, ahora aquí viene lo importante y quiero que escuchen muy bien. Quiero compartirles una entrevista que escuché a un periodista que le hicieron de origen boliviano. Él se llama Rafael Archondo. Él también fue representante permanente alterno de Bolivia ante la ONU en el año 2011 y 2012. Bueno, yo sé que se han de cuestionar, ¿por qué un periodista boliviano? Bueno, resulta que Bolivia fue y es el único país en el mundo que decidió aplicar esta acción de elegir a los jueces por medio de elección popular. Y aquí viene lo interesante de todo esto, que esta iniciativa exactamente inició cuando creen, cuando exactamente estaba gobernando Evo Morales. ¿Y cuál era la filosofía de Evo Morales? Una línea de izquierda radical, socialista por supuesto, de eliminar la aristocracia, como siempre dicen, ¿no? Bajo un régimen, por supuesto, autoritario. Bueno, pues este periodista boliviano, lo que es Rafael Archondo, menciona que él tuvo la oportunidad de vivir lo que proponen ahora en México sobre esta elección de jueces y magistrados por medio del voto popular. Él menciona que Bolivia ya ha vivido 2 generaciones de jueces por elección popular y que esto no ha funcionado en lo absoluto. Aquí esta votación, que es ciudadana, allá en Bolivia, es importante señalar que en Bolivia es obligatorio votar, ¿eh? No es como en México, allá sí es obligatorio y sí los castigan a los ciudadanos que no votan. Por ejemplo, él citó que los restringen en cuanto a sus operaciones bancarias, imagínense, ¿no? Entonces ahí ves como si la tiranía todo lo que da, ¿no? Ahí en países como Bolivia. Pero bueno, siguiendo con el tema, es de que él menciona que dicho proceso, primero, fíjense, se presentan estos candidatos, ¿ok? Que son todos, por supuesto, tienen la licenciatura en Derecho o hasta especialidad, pasan a la comisión especial que recibe esta postulación de la lista de los candidatos, la revisa y posteriormente se la entrega a la Asamblea Legislativa y en Bolivia, que es como el Congreso en México. Y ahí es cuando votan. Pero como en Bolivia, en ese entonces era mayoría por el partido de Evo Morales, por supuesto elegían a los jueces por mayoría calificada. Entonces, posteriormente de que ya los elegían a los candidatos supuestamente de los jueces elegidos por mayoría calificada del partido de Evo Morales, ahí ya los ponían en las boletas electorales y ya la gente elegía a estos jueces. Podían ya elegir a los candidatos. Pero por supuesto candidatos que eran elegidos por el partido de mayoría en el Congreso. ¿Y cuál era ese partido? De Evo Morales. ¿A qué me refiero con todo esto? Que aquí va a pasar lo mismo en México. Van a poner jueces seleccionados por el Congreso de Morena
¿Por qué? Porque se llevaron carro completo. El Congreso está cooptado por Morena y sus aliados y por supuesto van a poner ahí estos candidatos que elija Morena, que se pongan en las boletas para que el electorado elija quién van a votar. Y aquí otro dato muy importante que él dice, que son candidatos que ni conoce la gente. Dice, por ejemplo, en Bolivia, él dice, por ejemplo, en Bolivia, o sea, un candidato, un juez o un magistrado no hace campaña electoral como un candidato político a otro puesto. Dice, no. Entonces dice, llega el ciudadano boliviano, o sea, de Bolivia, y pues no conocen, entonces cuando van a votar, porque es obligatorio, van y votan, pues nada más reciben una lista ahí gigantesca de nombres, y pues vótale, ¿no? Ahí pues a ver a quién, de Tim Maidor Pingüe, ¿no? O sea, sí, entonces digo, wow, y es lo mismo que quieren hacer aquí, lo mismo. Lo mismo, entonces digo, wow, ¿por qué? Porque seguimos esa misma línea, también de Bolivia, pues vamos a seguir eso mismo. Así se los pongo. Es terrible lo que va a pasar. Imagínense, fíjense, él pone un ejemplo que se me hizo bastante interesante. Dice, es por ejemplo, dice, es como si yo fuera un avión, ¿no? Y llego y ya me suben en la aerolínea, mi vuelo, ¿no? Y de repente me dice la aeromoza, a ver, señores pasajeros, les vamos a pasar una lista para que ustedes voten y por mayoría a ver quién eligen como capitán y el copiloto, ¿no? O sea, y se hace cuenta que como si te pusieran una hoja, y hace la analogía, ¿no? Dice, te pusieran toda una hoja de los capitanes, ¿no? Fulano, sutano, y pues vótale, ¿no? Dice, pues, o sea, dice, yo en la aerolínea pues no sé quién, no conozco al capitán ni, ni a los demás, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo voy a hacerle, ¿no? Entonces, o sea, es lo mismo, va a ser lo mismo. O sea, aquí, dentro de las mismas cámaras, sabemos que la mayoría lo tiene Morena. Entonces, al momento que presenten la terna para estos nuevos jueces y magistrados, para que después salgan en la boleta electoral, pues obviamente van a ser elegidos a modo por mayoría de Morena. Y la gente no va a conocer cuando vayan a votar en esas boletas a quién van a seleccionar. Ay, Dios mío. También este mismo periodista menciona que en la segunda elección que tuvieron allá, de 2017, tuvieron un 60% de votos blancos y nulos. Sí me están entendiendo. O sea, porque la gente pues no saben con quién votar. Iban a votar, pero pues lo dejaban en blanco. O de plano anulaban. Y los pocos votos válidos, que fueron mínimos, por supuesto, es la misma gente del partido que era en esa época de Evo Morales y de los que siguieron, ¿no? O sea, es una muestra clara, como él dice, de que el ciudadano no le interesa porque no conoce, va a votar a ciegas, algo que no. O sea, va a realizar un ejercicio de votación popular hacia un desconocido. Y entonces aquí es donde entra esa falacia de este gobierno de Morena. O sea, donde el mismo señor López Obrador dice, según él tanto enarbola que sus funcionarios son servidores de la nación y que el sistema judicial es de igual manera, es un servicio que ofrecen, pero no pueden ser jueces para el servicio de un partido en turno, porque eso es lo que va a hacer, ¿eh? Y es el caso de Bolivia hoy en día. Este periodista menciona que estos jueces, estos magistrados, hoy en día actúan conforme al presidente en turno, aplican la ley conforme al presidente en turno. ¿Por qué lo hacen? Porque no desean que los muevan de sus puestos y actúan conforme a las peticiones de presidencia. Y en el caso de México, pues vamos a tener jueces de militancia partidista, en este caso de Morena.
Y por supuesto, como ellos tienen mayoría, a modo, ¿no? Entonces digo, ¿what? Para que se den cuenta. Ahora, un dato que mencionó el periodista, lo que es Archondo, es que todos estos movimientos internos de los actuales gobiernos de izquierda, ya al finaliza que dije, wow, tenía que decirlo, ¿no? Como sabemos Venezuela, Bolivia, Ecuador y Chile. Por supuesto, todos estos movimientos fue promovido por 3 juristas españoles de la Universidad de Valencia. Por citar uno de ellos es Roberto Viciano Pasto. Él ha dirigido equipos de seguimiento y asesoramiento a las asambleas constituyentes de Ecuador en 1998, en Venezuela en 1999 y las más recientes nuevamente en Ecuador 2008 y Bolivia 2009. Él acaba de publicar 2 libros, los 2 últimos, que se centran en la problemática constitucional latinoamericana. O sea, digo, ¿what? O sea, ¿cómo es posible? Bueno, no es posible, estamos viendo por eso estos gobiernos socialistas. Estos 3 juristas asesoraron, de acuerdo a este periodista, primero al chavismo, que actualmente sigue esa línea. Luego, lo mismo en Bolivia asesoraron. Después se fueron a Ecuador. Y ahora desean implementar en México esto. No cabe duda que van entonces a contratar a estos 3 juristas españoles. Chúbole. Porque lo están implementando en México. Quieren seguir esa misma línea. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, como les dije en uno de mis pasados videos, vamos hacia la formación de este nuevo satélite latinoamericano del socialismo, por supuesto, con sede en México. Así se los pongo. Así de crudo está esto ahorita. Ahora, hay una publicación que salió de Claudia Sheinbaum en la plataforma X, donde dice lo siguiente, que digo, bueno, ¿ahora qué está pasando? O sea, de plano ya descaradamente, ¿eh? Ella dijo, el día de hoy, o sea, Mario Delgado, presidente de Morena, me hizo entrega de los resultados de las encuestas nacionales sobre la reforma del Poder Judicial y los daré a conocer más tarde en la conferencia de prensa. Y las redes empezaron a explotar como, a ver, pues ¿cuál encuesta? ¿A quién la aplicaron? Porque no nos enteramos. O sea, en las redes sociales diciendo a la gente, no nos enteramos cuál encuesta, en cuál momento, cuándo la aplicaron. Sí, me estoy explicando. O sea, la tiranía todo lo que da, ¿eh? O sea, qué barbaridad. Es impresionante. La verdad, yo estoy preocupadísima por lo que está pasando porque es el inicio. El inicio, como les dije en mi pasado video, el inicio de la tiranía en México. El inicio, ¿eh? Y lo que viene. Ahora, vamos a ver la postura de lo que es Estados Unidos e inversionistas extranjeros sobre esta medida. Hay una publicación que se hizo que lo hizo Financial Times, donde está muy buena y se las voy a compartir porque ellos mencionan que el presidente de México, lo que es Andrés Manuel López Obrador, está avanzando con un plan controversial para despedir a 1,600 jueces y sustituirlos con jueces electos. Por supuesto, no lo ven nada bueno. Consideran que ha generado una confrontación con empresas inversionistas de extranjeros y de Estados Unidos en sus últimos meses. ¿Por qué? Porque sabemos que desde la elección de Claudia Sheinbaum, protegida de López Obrador, de acuerdo a este medio, el peso mexicano ha perdido más del 10% de su valor frente al dólar. Estos inversores están exigiendo la prima más alta desde el 2008 para comprar bonos de referencia de 10 años porque están preocupados por estas reformas constitucionales que plantea Morena y que incluyen el despido de la Corte Suprema y numerosos jueces federales.
De acuerdo a las palabras de este medio, López Obrador es un nacionalista y que obviamente hay un déficit presupuestario significativo que va a recibir lo que es su siguiente, pues la siguiente presidencia, que es de Claudia Sheinbaum. Y que este plan de transformar el sistema judicial, reemplazando a jueces designados con jueces electos, es uno de los cambios más polémicos que podría violar el acuerdo comercial con el TEMEC, con Estados Unidos y Canadá. Se menciona que esta elección de los jueces es una de las 18 reformas constitucionales propuestas y los expertos advierten que podría desmantelar lo que es la protección judicial esencial contra las políticas más radicales del gobierno, como son las reformas de López Obrador y que sobre todo han sido criticadas por funcionarios estadounidenses, quienes han señalado que cualquier cambio en el régimen legal de México debe respetar lo que son las disposiciones de protección de inversión del TEMEC. ¿Cómo ven? Entonces, dicen que ellos sí esto lo ven demasiado preocupante, muy delicado, porque dicen que estos socios comerciales de México, si se percibe que estos jueces electos no son imparciales, que les acabo de decir, no va a haber parcialidad, no van a ser imparciales, van a ser elegidos por la Cámara y la mayoría lo tiene Morena para poner esos candidatos. Entonces, estas reformas, menciona este diario, que también podrían detener el flujo de inversión extranjera, que ha aumentado debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. O sea, nuevamente, como está la guerra entre Estados Unidos y China, Estados Unidos cuando empezó todo ese conflicto se movilizó y inmediatamente ¿a quién vio? Pues a México. Es obvio porque es su primer socio comercial y es su vecino y les conviene. Entonces, a partir de este plan del presidente que incluye despedir a los miembros de la Corte Suprema y otros 1,600 jueces reemplazándolos con jueces electos por los votantes, esto mencionan ellos que podría erosionar la certeza y estabilidad jurídica que actualmente ofrece el sistema judicial mexicano, afectando, por supuesto, negativamente la confianza de los inversores. Expertos legales han expresado su preocupación por la posibilidad de que hasta el crimen organizado influya en esta elección de jueces, debido a la falta de financiamiento público y privado para las campañas electorales, y que este riesgo podría comprometer lo que es la integridad del sistema judicial y aumentar la violencia política, como se ha visto en otras elecciones mexicanas. También en esta nota mencionan que Sheinbaum, la presidenta electa, ha intentado como adoptar un tono más conciliador, como yo les he dicho. Al inicio empiezan como que muy conciliadores, pero después sueltan el martillazo, prometiendo por supuesto diálogo y consulta sobre esta reforma judicial, aunque los expertos dudan que esto resulte en cambios significativos en las propuestas. Bueno, pues esta reforma judicial de López Obrador representa un cambio radical para el Poder Judicial mexicano y su implementación podría tener, por supuesto, repercusiones profundas y duraderas en la política y economía del país. Pues así están las cosas, ¿cómo la ven? O sea, digo, increíble, como les digo. Esto es el inicio, vienen cosas más tremendas. Así que cuídense mucho y nos vemos posteriormente en otra transmisión aquí en Hasta en la Cocina. Conciencia Radio TV.